Hola, hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Mira Cómo Se Hace. Hoy les diremos cómo descargar e instalar Snapchat para utilizar el filtro de perros y gatos en sus fotos. ¡Empecemos! Muy bien mis amigos, bienvenidos a un tutorial más. Antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información detalladita para que no se les escape ningún punto importante. Ahora sí, empecemos a hablar acerca del tema. Bien, Snapchat es una de las aplicaciones más populares, sobre todo por el tema de los filtros. Snapchat tiene una gran cantidad de filtros interactivos y siempre está creando más y más. De hecho, podemos decir que fue la aplicación pionera en este tema y rompió las redes con el tema o con el filtro del perrito, ¿ok? Ese filtro famoso que le ponía dos orejitas y una nariz a las personas. Ahora, luego del filtro del perro también vinieron otros filtros más populares y uno de los que más llamó la atención fue el filtro del gato, la segunda mascota preferida por todos. Ahora, ¿qué hacer para ustedes poder disfrutar de este filtro? Bueno, primero que nada tienen que descargar Snapchat, ¿ok? Snapchat se descarga como cualquier otra aplicación. Solamente tienen que ingresar a la Play Store si son usuarios Android o tienen que ingresar a la App Store si son usuarios de la compañía Apple, es decir, tienen un iPhone. Una vez que ingresen a la tienda de aplicaciones van a escribir en la barra de búsqueda Snapchat y van a poder ver la aplicación, ¿ok? La aplicación evidentemente es fácil de reconocer por su típico color amarillo chillón y les va a dar una reseña de todo lo que pueden hacer con esta app. No obstante, luego tienen que darle aquí a donde dice instalar, en mi caso ya yo la tengo instalada para ahorrar tiempo y luego le van a dar a abrir. Bien, una vez que ustedes le den a abrir, mis amigos, como tal, la primera vez Snapchat les va a pedir que se creen una cuenta. Crearse la cuenta es súper rápido y es igual que crearse una cuenta para Facebook o para Instagram. Es decir, que van a tener que utilizar un número de teléfono, un correo electrónico y un seudónimo, ¿ok? Cuando ya pasen esa etapa van a tener una interfaz así como esta, donde, como se pueden dar cuenta, el protagonista es el lente de la cámara. Van a poder cambiar el enfoque, es decir, van a poder cambiar para el lente frontal o el lente trasero utilizando este botón que está aquí, ¿ok? Y aquí a la derecha van a tener la opción de filtros. Cuando pulsen en la opción de filtros van a poder encontrar como tal los distintos filtros que tiene su aplicación de Snapchat cargado, ¿ok? Algunos filtros tienen ruido o sonido como ese que acabo de pasar, otros sencillamente les van a cambiar a ustedes la tonalidad de la foto o del lente de la cámara y algunos les van a pedir que por favor enfoquen una cara, por ejemplo este filtro, ¿ok? Pero ahora, ¿cómo mirar el filtro de perrito? Bueno, si no lo encuentran en la barra de búsqueda, es decir, aquí, esto es normal que pase porque no todos los filtros están cargados, en ese caso tienen que irse a la lupita que está aquí arriba, ¿ok? Allí van a encontrar como tal una gama de filtros y van a poder colocar el nombre del filtro que ustedes están buscando. En este caso vamos a colocar perro, ¿ok? Miren que aparece Dog, si ustedes colocan Dog mucho más fácil es de encontrar y aquí nos aparecen varias opciones, si queremos ver más le damos donde dice ver más, pero en este caso vamos a utilizar la opción Original Dog. Automáticamente el filtro se va a instalar, ¿ok? En este caso pueden ver el filtro, ¿no? Lógicamente pueden ver que está como tal activado y se pueden ver las dos orejas de perrito, ¿ok? Ese ruido que escuchan es la lengua del perrito al salir. Bien, ya vieron cómo se usa el filtro de perro y cómo pueden ubicarlo. Ahora pueden buscar el filtro del gato. Para eso escriben cat aquí, ¿ok? Una vez que ustedes escriben cat, van a aparecer los filtros. Si no les aparecen en su totalidad, pueden escribir gato directamente. Totalmente válido que lo escriban en español, ¿ok? Miren que aquí aparecen varios. Le podemos dar a donde dice ver más y vamos a encontrar los distintos filtros que hay de gatos, ¿ok? Vamos a seleccionar el que más nos gusta. Este es uno de los más utilizados, ¿ok? Ustedes lo activan y al rostro de la persona les van a salir unas orejitas de gatos, unos bigoticos y un corazón en la nariz. Además de que va a cambiar todo el estilo del enfoque. Van a resaltarse los colores y también se va a maquillar el rostro y los ojos, ¿ok? Entonces chicos, ya saben cómo se hace. Ahora, ¿qué queremos? Que nos apoyen con un like, que se suscriban al canal de YouTube y que activen la campanita de notificaciones. Bye bye.